Hola mis niños. En esta oportunidad vamos a observar la cápsula del lenguaje, ¿cierto? Cuando leímos el cuento sobre medio kilo de azúcar, ¿ya? Y contestamos algunas preguntitas y vimos el uso del diccionario. Vamos a revisar si es que habían algunas dudas. Yo sé que son súper lectores, así que les tiene que haber gustado este cuentecito, y a partir de este cuento es donde nosotros vamos a hacer también nuestra receta, que hablamos de que vamos a trabajar en una receta en la casa. Este era el cuento, ¿cierto?, del duende Jeromo, que era un poco tacaño y no le gustaba mucho que llegara su vecino a pedirle cosas para hacer un pastel, y al final este pastel resultó que se lo estaban haciendo al duende que estaba de cumpleaños. Después de haber leído todo este cuento y haber subrayado si es que había alguna palabrita que yo no entendía, ¿cierto? Tenía que contestar unas preguntitas. Ya seguía el cuento, terminaba el cuento y venían, ¿cierto?, unas preguntas para ver si es que nosotros habíamos entendido cómo se llamaba el vecino del duende, y esas son preguntas que aparecen en el mismo cuento. Así que nosotros vamos un poquito más atrás, si es que no nos recordamos, y volvemos a leer en qué partes aparecían estas respuestas. Luego, cómo se sentía cada vez que el castor le pedía algo. Ahí yo tengo que indagar, pensar, ¿qué creo yo que le pasaba al duende cada vez que el castor llegaba a pedir? Se sentía molesto, se sentía enojado, ¿cierto? Le daba un poquito de rabia. Todas esas respuestas que se parezcan o que sean sinónimos de estas están correctas, ¿sí? No solamente estas, sino que otras, yo les pongo estas a modo de ejemplo, pero todas estas que sean molesto, enojado, con rabia, ¿cierto? Todas estas respuestas sinónimas están bien. Y luego, la tercera pregunta decía, ¿por qué la familia del castor le dio un pastel al duende? Eso aparecía en el cuento, ¿cierto? Porque estaba de cumpleaños. Y luego el número 4, aquí es donde yo tengo que poner lo que yo creo. Todas las respuestas están correctas. Lo único que yo les pido es que ocupen la mayoría, o ojalá todas las líneas, ¿cierto?, que yo les pongo para escribir. En este caso son 3, porque nosotros escribimos solamente en este sector, en el pequeñito, a menos que la letra sea mayúscula y tenga que subir o tenga que bajar. Entonces, ¿por qué crees tú que la familia del castor, ¿cierto?, este regalo que le dio, si fue bueno o fue malo? ¿Fue bueno haberle dado esta torta? ¿Fue malo? Yo puedo pensar sí, porque ellos fueron amorosos en haberse acordado del cumpleaños del duende, del duende que estaba de cumpleaños y le hicieron este pastel. Pero otros podemos pensar, pucha, pero al final el pastel que le hicieron fue con puros ingredientes que le prestó el duende. Entonces al final, pucha, el duende tuvo que poner todos los ingredientes para su propio pastel. O alguna otra idea que a ustedes se les pueda ocurrir para poner como respuesta sobre qué les parecía a ustedes este regalo. Y acá abajo ya vamos a inventar un final diferente. En vez de haber puesto que finalmente llega la familia del castor a regalarle este pastel, nosotros vamos a inventar un final diferente a partir de aquí. Castorín llamó una última vez, necesitaban para el pastel medio kilo de azúcar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces yo tengo todas estas líneas para hacer un final diferente, el que yo quiera, el que a mí se me ocurra, ocupando toda mi creatividad. Y luego de haber hecho mi final, yo voy a recordar que habían algunas oraciones donde habían unas palabras, ¿cierto?, que a lo mejor yo no sabía bien qué significaba, o si sabía, las voy a buscar en el diccionario. No corría tanta prisa, por poco en lugar del huevo le da un garrotazo, y se le estropearía el pastel por pedigüeños. Tenemos 3 palabras: pedigüeño, garrotazo y prisa. Pero antes de buscarlas en el diccionario, yo tengo que recordar, ¿cierto?, que las palabras para buscarlas en el diccionario se ordenan por orden alfabético. Ya, nosotros ya sabemos cómo va el orden en el alfabeto a partir de la A y terminando por la Z. Si tengo dos palabras que comienzan con la misma letra, me tengo que fijar entonces en la segunda letra. Si la segunda letra es la misma letra, me fijo en la tercera. Si la tercera letra
son diferentes, entonces yo miro cuál de esas dos va primera en el abecedario. Y esa es la que va primera en el diccionario. Y aquí yo tenía que ver cuál de estas palabras va primero en un diccionario. Por supuesto, las que comienzan con A. Primero, ¿cierto? Luego van las palabras que empiezan con B, que no hay. Y aquí va, pero va con C. Luego había una con D, luego con E no había, pero había una con H, con L, piedra. Y aquí habían dos palabras que empezaban con las mismas letras, con la P, la I, la E, pero la diferencia, en la cuarta letra había una diferencia. Una era la D y la otra era la Z. Por supuesto, otra palabra va después, porque la Z va última en el diccionario. Bien. Y por último, yo tenía que buscar estas palabras en el diccionario. Garrotazo. Y al buscarla en el diccionario me tengo que ir a la G, luego a la A, ¿cierto? La G con la A, etcétera, etcétera, como ya lo hemos hecho. Y ahora estamos ensayando para buscarlas en el diccionario. ¿Cómo se busca? Sencillamente trabajando con las letras del abecedario, cuáles van en orden, de la A la Z, ¿cierto? Eso, y vamos a seguir practicando en las siguientes fichas, así que no se preocupen, ya vamos a quedar expertos en búsqueda de diccionario para encontrar palabras, para saber su significado. Así que, niños, sigamos cuidándonos, espero que nos veamos prontito, yo les mando un beso gigante, nos veremos muy pronto.